Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene relación con nuestro querido país Honduras. Hoy es importante entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en países hermanos y que tiene al final de cuentas relaciones con lo que sucede y podrá suceder en nuestro querido país Honduras. En este momento estamos en una situación caótica, política, que está ahuyentando lo que es la inversión internacional y también la inversión nacional. Todos los empresarios, como dicen por ahí, el dinero le tiene miedo a la inseguridad. Y hay en este momento una inseguridad política, un ambiente difícil en el cual el temor de los inversionistas está presente. Y por consecuencia eso causa, si no hay inversión en el país, provoca que las empresas no den al 100% lo que pueden hacer, por lo tanto no generan el suficiente empleo. Hay empresas que están cerrando, por lo tanto se pierden empleos y al final de cuentas quien pierde es la población. El empleado, el que tenía su empleo lo pierde y el que quiere un empleo no puede obtenerlo porque las empresas están en condiciones difíciles a causa de los que están gobernando en este momento y que no han entendido que lo que más se merece un pueblo como este es la paz y la tranquilidad para generar inversión y generar empleo, para que podamos llevar nuestros alimentos a nuestra boca. Lamentablemente no entienden y no han entendido eso desde hace muchos años. Y esas son las consecuencias a las cuales el pueblo hondureño está sometido. Situaciones que han sucedido en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y para hablar de esta temática tenemos a nuestro amigo Ariel Montoya, un político nicaragüense que ha tenido que irse de su país hermoso porque simple y sencillamente ha corrido riesgo su vida y por lo tanto solamente tiene la añoranza de estar en su país querido, su país natal, Nicaragua. Bienvenido, Ariel, a Unidos en Diálogo. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, estimado doctor Ronnie. Es un placer volver a estar en su programa, ya que esta es la segunda ocasión en que tengo el privilegio de estar siendo invitado por su programa, que tiene una gran audiencia en Honduras y en el extranjero. Como usted bien lo dijo, Honduras está padeciendo ahorita una situación compleja, complicada, caótica. Igualmente Nicaragua, igualmente Cuba e igualmente Venezuela. Todos estos países que pertenecen al eje nefasto del castrochavismo, también conocido como el socialismo del siglo XXI, al cual debemos atacar y debemos combatir no solamente con nuestras integridades humanas y físicas, sino también con nuestros aportes doctrinarios. Las ideas se combaten con ideas. Ellos lamentablemente combaten las ideas con armas y con conspiraciones fraudulentas. Nosotros no. Pero sí, eso no quiere decir que no estemos de pie en esta guerra sistemática contra ese eje perverso del comunismo, el cual estamos claros que es un comunismo vergonzante porque hace uso de las herramientas del capitalismo para enriquecer a la casta en el poder, para enriquecer al familión, en el caso que ustedes acertadamente han definido al actual régimen de la señora Xiomara Castro, dominado por Mel Zelaya, ¿verdad? Y por el partido líder que no conoce la palabra, la frase alternabilidad en el poder. Y esa maravillosa expresión que proviene del liberalismo, ellos no la conocen porque ellos pretenden eternizarse en el poder, lo que ya no les será posible porque nuestros pueblos no van a permitirlo.
Ariel, ¿qué pasó en Nicaragua que permitió que Ortega, después de que estuvo la primera vez, llegara de nuevo y se petrificara en el poder? Lo mismo sucedió en Honduras con la segunda vez que se le da oportunidad a la familia Zelaya Castro para gobernar el país, pero todavía están con ese deseo de quedarse y petrificarse en el poder. ¿Qué pasó en Nicaragua para que haya sucedido esa situación y ver que no suceda en Honduras? Muy buena pregunta. Ortega no regresó al poder en el 2007 porque Ortega se mantuvo en el poder durante los 16 años de gobiernos liberales democráticos. Recordemos que en 1990, cuando debió traspasarle la banda a la presidenta Chamorro, él dijo en una forma deshonesta e totalmente irrespetuosa que iban a gobernar desde abajo los sandinistas. Y no gobernaron desde abajo, gobernaron desde arriba. ¿Por qué? Porque chantajearon a la presidenta Chamorro, al presidente Alemán y al presidente Bolaños, ¿verdad? Conspiraron, los chantajearon. Lamentablemente, el gobierno liberal del expresidente Alemán cayó en las redes del sandinismo y eso hizo pues de que se diera un fenómeno complejo en el cual se prestó una parte del liberalismo a un pacto oprobioso que permitió en bandeja de plata el retorno a la presidencia nuevamente de Ortega. Pero siempre él estuvo gobernando. Recuerden que quemó la alcaldía de Managua, Ortega en el 90, incendiaba las calles, hacía asonadas con los adoquines en las carreteras, bloqueaba programas de propuestas de leyes en el Parlamento del presidente Enrique Bolaños, ¿verdad? Porque los sandinistas solo entienden a la patada, como decía el mismo expresidente Enrique Bolaños, a los golpes, a las conspiraciones, a las trampas, etcétera. Entonces ellos ya van para los 50 años de haber asaltado el poder. Toda esa mitología de la revolución, de la guerrilla victoriosa, esa es pura historia, es pura influencia de Fidel Castro, es pura influencia de los países de la Europa del Este y de la llamada Revolución Soviética de 1917. Desde entonces, nuestros países latinoamericanos han estado, han sido intervenidos, los maestros, los estudiantes, los profesionales, etcétera, por esa escoria comunista que se filtró prácticamente desde Estados Unidos hasta Chile, en toda América Latina, en Estados Unidos inclusive. Los comunistas pretendieron también asaltar el poder a inicios del siglo pasado, de tal forma pues que ya ellos que tanto criticaron el somocismo ya llevan prácticamente 50 años en el poder de gobierno interrumpido sandinista orteguista. Y eso ya el pueblo de Nicaragua no quiere. Ya el pueblo está harto de tanta sinvergüenzada, de tanto latrocinio, de tanto destierro, muerte, desolación y miseria que el sandinismo, como todas las izquierdas, es lo que tienen que dar a los pueblos. Mientras ellos, evidentemente, se llenan los bolsillos de dinero, mientras ellos pasan a formar parte de la nueva aristocracia, de la nueva élite, de la nueva casta política, como bien los define Javier Milei, el presidente argentino. Ese es el reto de la sociedad latinoamericana, inclusive estadounidense. Salir de este régimen oprobioso, salir de estas dictaduras que jamás pudieron ofrecerle nada serio a los pueblos. Nicaragua ya volvió a endeudarse, al igual que quedó endeudado el país cuando Ortega debió entregar el poder. Así es que no hay ningún progreso, de nada nuevo, de nada bueno estamos hablando. Solamente de traiciones, de miseria, de hambre, de destierro y de muerte.
que pasó de una dictadura somocista a caer otra dictadura orteguista? Lamentablemente tenemos que reconocerlo, los pueblos se equivocan, ¿verdad? Los pueblos se equivocan. Esa frase filosófica de que los pueblos no se equivocan, lamentablemente no es cierto. Pero si los pueblos se equivocan también los gobiernos, los partidos políticos y los ejes de poder que existen en determinado periodo de tiempo. Los sandinistas jamás habrían usurpado el poder si los Somoza hubiesen dado elecciones libres anteriormente. Si los gobiernos de Costa Rica en esa época, Carazo Odio, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jimmy Carter en Estados Unidos, de la Madrid en México, no hubieran respaldado tan descaradamente, tan abiertamente la invasión soviética cubana en Nicaragua a través del suelo costarricense, lamentablemente. Entonces, el pueblo confió en que esa revolución supuesta iba a traer democracia, iba a traer cambios, iba a traer beneficios, progreso y bienestar. Y no trajo nada de eso. Nicaragua volvió a sus niveles de analfabetismo y de pobreza como antaño. Entonces sí es cierto que los pueblos se equivocan y es un deber por eso mismo, ¿verdad?, de los gobiernos nuevos, de los gobiernos democráticos que tienen que venir, que van a volver tanto a Honduras como a Nicaragua, de educar a la ciudadanía, de demostrarles lo que significa la doctrina comunista, socialista, que los jóvenes en las universidades dejen de lavarles el coco, el cerebro, con tanta falsedad y con tanta literatura negativa que proviene del marxismo, ¿verdad? Esa es la cruenta realidad que ocurre al pueblo de Nicaragua y con la cual ahora estamos luchando, estamos propiciando mecanismos en medio de muchas situaciones difíciles para lograr la unidad política, para que los nicaragüenses que provenimos de tendencia democrática, ya sea liberal, conservadora, contra, social cristiana, socialdemócrata, independiente, etcétera, podamos reunificarnos y estar atentos al momento, al llamado de la historia, cuando debamos enfrentarnos para sacar a Ortega, para sacar al sandinismo orteguista para siempre del poder en Nicaragua. ¿Hay alguna posibilidad de sacar al orteguismo de Nicaragua, Ariel, en este momento? ¿O es difícil a raíz de todo el poder económico que tienen? Y usted nos va a describir ese poder económico que tienen porque, según lo que tenemos entendido, son socios de todas y cada una de las empresas privadas que hay en Nicaragua. Es lo que se menciona. Y usted me va a desmentir en este momento si es así o no. Eso significa un poder económico real, pero también tienen un poder armado, el ejército y la policía. Y también tienen sus allegados a nivel de la población por las canonjías y los colectivos que se utilizan en cada uno de estos regímenes dirigidos desde Cuba y Venezuela, Ariel. Bien. Hay que tomar en cuenta un hecho importante que significa que ya los países, ya la comunidad internacional ya está hastiada de Ortega. Lamentablemente existe la blandenguería diplomática. Gobiernos como el hermano pueblo de Costa Rica, que tienen relaciones con Cuba, que no rompen con Cuba, sabiendo que ahí no existe ningún intercambio comercial que beneficie mutuamente a ambos pueblos. Esa blandenguería, esa diplomacia falsa, ¿verdad? Inhumana, porque es inhumana también, hace daño a que se salga más pronto de estas tiranías. Sin embargo, es posible salir de Ortega. Prueba de ello es que el propio régimen se está desquebrajando a lo interno. Casualmente ayer fue detenido y tiene casa por cárcel Bayardo Arce, uno de los operadores políticos de Daniel Ortega,
fue parte del directorio de la Revolución Sandinista y que ahora está preso, ¿verdad? Y que fue el enlace con los empresarios. Esta figura que tiene poder dentro del sandinismo, que conoce los tejes y manejes con el sector privado, está ahora resguardado en su casa con patrullas policiales afuera, que no lo van a dejar salir. Esto genera una crisis a lo interno, no solamente en la población, en las Fuerzas Armadas, en la misma policía. Los sandinistas que están en el poder orteguista ya están siendo autovigilados por sus propios funcionarios, por sus propios ministros, por sus propios policías, etcétera. Ellos lo saben y por eso están actuando con una paranoia desmedida. Por eso están actuando ellos con una actitud altamente represiva, porque saben que se les agota el tiempo. Ya Daniel Ortega es un cadáver viviente, como la misma revolución, como el mismo gobierno, como el mismo régimen, como la misma dictadura, que sigue encarcelando gente. Ya no le basta con la oposición. Ahora también ha llegado a encarcelar a gente de su entorno, a gente que ha cohabitado con ellos al interno, que son parte de la misma mafia, pero que ahora son, ¿verdad?, reos políticos del propio sistema. Esto demuestra que el país no puede andar bien. Esto demuestra que los ministros, que los empresarios no pueden activar su desarrollo, sus funciones como en una democracia normal. Y esto va a llevar al despeñadero final de la dictadura. Claro que sí, pero también está cerca el fin de la dictadura cubana y la dictadura venezolana. Después están países como Honduras y como Bolivia. No olvidemos también que existe otra democracia intervenida, que es la democracia de los países como Chile, como Brasil, como Colombia, que son dominados también por regímenes que tienen una connotada influencia comunista, socialista, marxista cultural. Y contra ellos tenemos nosotros, quienes estamos en la acera por la democracia, dar la batalla cultural en estos momentos tensos, duros, pero a la vez hermosos, para que vuelva a resplandecer la paz, la libertad y la democracia en toda América Latina. Ariel, ¿será posible que Venezuela y Cuba caigan cuando no se mira realmente un indicio claro de los organismos internacionales ni de los gobiernos que más sufren, incluso con lo que se menciona por el tráfico de drogas y los carteles del narcotráfico que llevan la droga hacia Estados Unidos? Yo creo que sí, y vuelvo a insistirle, existe un agotamiento interno, ¿verdad? Recordemos que Raúl Castro es un fósil viviente, es una momia, y al igual que el resto de momias que gobiernan Cuba bajo la gerencia del nuevo dictador Díaz-Canel. Vemos cómo en Venezuela existe una pugna por el poder, una pugna interna entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro que no cesa. Allí, en un país donde la gente estaba sentada en una mina de petróleo, en una mina de oro líquido, no hay petróleo ahora, ¿verdad? La gente no tiene que comer y vive de lo poco que le pueden mandar sus familiares desde Estados Unidos o de otros países. Igualmente ocurre eso en Nicaragua. Yo creo, sin embargo, Ronnie, que para esto va a ser muy importante que la ciudadanía, que el pueblo, que la gente entienda que la democracia es un sistema de valores que debe cuidarse, como se cuida una propiedad privada, como se cuida la casa de uno, como se cuida el vehículo de uno que lo transporta, como se cuidan los bienes personales y la propiedad privada en general. Debe la gente de quitarse determinados clichés de la cabeza, de que para qué voy a ir a votar si de todos modos se roban el voto, de que para qué voy a participar
si los que están arriba son caudillos que solo están para enriquecerse. No, debe participar la ciudadanía. La gran escuela que está dejando la infinita diáspora latinoamericana, hispana, latina en Estados Unidos, es que cuando regresemos a nuestros países, en conjunto con nuestros hermanos, vamos a saber defender el voto hasta con la vida misma. Vamos a saber cuidar esa niña hermosa y bonita llamada democracia. Y esa es una culpa que tienen que ver los empresarios, que tienen que ver los gobiernos democráticos, que también, tenemos que decirlo, se han dedicado a la corrupción. Han visto únicamente en el gobierno al Estado botín, para llenarse los bolsillos y para no darle las oportunidades al pueblo, para no darle al pueblo lo que en realidad merece de una clase política honesta, de una clase política efectiva y de un gobierno que sea limitado y que sea dedicado a trabajar por el bien de la población. Eso vendrá porque la elección que estamos pagando la hemos pagado no solamente con días negros y oscuros, sino con la sangre misma derramada de tantos y tantos que han muerto, que han perecido en estas dictaduras criminales de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Lamentablemente, Ronnie, hay personas que todavía escuchan en los memes telefónicos los discursos de Fidel Castro y lo ven a él como una figura inteligente, como un dios. Daniel Ortega acaba de decir que Hugo Chávez era un santo. ¿Un santo de qué? Un santo del demonio. ¿Sí? Es decir, esta gente tiene el cerebro marcado por la negritud cerebral. Están dominados por una efervescencia sanguínea negativa que proviene de la doctrina comunista, socialista, que proviene del deshabilitado cerebral de Carlos Marx. Eso nos ha hecho daño y nos hemos olvidado de los gobiernos prósperos, limitados, de los gobiernos sin tanta burocracia, de los gobiernos que respetan la alternabilidad en el poder. Vean ustedes en Honduras, está huyendo un héroe, Romeo Vázquez. Le están quitando sus propiedades, le están inventando porque son cobardes, un juicio que no se lo merece. Le dicen golpistas cuando el golpista auténtico es el señor Mel Zelaya. Y él sigue a través de la esposa gobernando. Y ahora a través de la señora Rixi Moncada también pretende seguir gobernando. Esto no puede continuar. Lamentablemente, esa cerrazón, ¿verdad?, es la que les permite a ellos continuar en el poder. Los pueblos buenos, las personas buenas se alejan de la política y por eso estamos como estamos. Hay que darle vuelta a la tortilla. Hay gente sana en los partidos políticos. En el caso de Honduras, hay gente buena. Esa gente tiene que ir a gobernar, tiene que ir a los ministerios y retirarse a su casa a los 4 o 5 años para que le den la oportunidad a otras personas. Sobre eso no hemos aprendido la lección todavía, pero seguimos envenenados con esa música marxista cultural, con los guaraguaos, con el discurso resentido social en contra de la burguesía, en contra de los ricos, en contra de Estados Unidos, en contra del imperialismo norteamericano, como ellos le llaman, y eso sigue afectando, sigue adoctrinando a las nuevas generaciones. Allí es donde debemos dar la batalla cultural contra todo este sistema oprobioso y propiciar, en este caso de ustedes los hondureños, que ganen las elecciones un partido democrático que verdaderamente represente los intereses de la diáspora y del pueblo hondureño. Ariel, ¿a qué cree o a qué se atribuye ese doble discurso cuando el gobierno de Nicaragua ha perseguido, ha destruido a la Iglesia Católica, ha expulsado cardenales, ha perseguido a la Iglesia Evangélica, tiene callados a la Iglesia Episcopal, a todos los cristianos los tiene seguidos? Ajá, y está diciendo como si él fuera el Papa que desea canonizar a ese fenómeno
destructivo de la humanidad como lo fue Hugo Chávez, ¿a qué cree usted que debe ese discurso barato y engañador o engañadizo de los Ortega, Murillo, para poder decirle al pueblo nicaragüense que quieren canonizar? Claro que es un discurso en doble sentido y burlista realmente, porque no es un presidente de un país que va a canonizar a un individuo que persiguió también a la Iglesia Católica, que es lo que acostumbran a canonizar a las personas que son de buen servicio y de buen talante a la humanidad. Es un atropello. En primer lugar, debemos reconocer algo. Ellos jamás han sido católicos. Ellos vienen de una formación marxista-leninista, de guerrillas marxistas inoculadas por Fidel Castro. Tanto Ortega como Castro, como Chávez, como Maduro, se llenaban la boca con sus discursos hablando de que no existía un respeto a la soberanía de los pueblos, a la independencia de los pueblos. Pero lo estaban diciendo cuando los propios injerencistas de la soberanía han sido ellos mismos. ¿Quién generó tantas guerrillas en América Latina? En Venezuela, en Chile, en Argentina. Hasta ustedes tuvieron un intento con los hinchoneros en Honduras. Pero no digamos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Fueron los propios castristas, fue Fidel Castro, con el consentimiento y el financiamiento de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos no pueden ser católicos, ellos no pueden ser evangélicos. Lo fueron por conveniencia en la primera etapa del segundo atraco al poder de parte de Ortega, ¿verdad? Cuando lamentablemente figuras como el cardenal Miguel Obando y Bravo de Nicaragua, que jugaron un gran papel en los 80, fueron dominados y cooptados por el orteguismo. Y esto hizo que ellos fueran copando y atacando a la iglesia. Ellos no quieren a la Iglesia Católica. Ellos no son cristianos, no son católicos. No puede un cristiano echar presa a la gente, matarla, asesinarla cobardemente, como han hecho todos ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí partamos, de que ellos no son religiosos a fin de cuentas. Y segundo, yo creo que es importante hacer exámenes de conciencia, hacer autocrítica. La misma derecha, la misma oposición, los partidos políticos democráticos también son culpables en este marasmo en el que estamos involucrados, en el que estamos metidos, ¿verdad? La fuerza, sin embargo, que mantiene la Iglesia Católica, los obispos que han estado del lado del pueblo, los sacerdotes que han hecho una excelente labor pastoral y que están identificados con el sufrimiento del pueblo, son temidos por Ortega y por Murillo. Y es ahí donde ellos inyectan su peor y su más letal veneno, ¿verdad? De acabar con la iglesia, de que los pobres curas tienen que pedir permiso para dar una misa, de que tienen que pedir permiso para una procesión. Ya no hay procesiones en Nicaragua como antes en Semana Santa, ¿verdad? Ha sido un ataque sistemático y sobre todo a la Iglesia Católica. Hay una frase importante de Fouché que decía que la Iglesia era una potencia milenaria, y claro que lo es. Y el otro concepto que viene de la propia Iglesia Católica es de que se sentará en la puerta a ver pasar su cadáver, el cadáver de su enemigo. Y eso está por llegar, eso está por venir, porque existe una justicia divina, pero también existe una justicia humana, una justicia del hombre hacia el hombre. Y esto tiene que terminar. Aquí no estamos hablando de buscar
cambios de poder normales, como puede ocurrir en un país civilizado, en Europa, en Asia. No, aquí estamos hablando de la democracia, buscando cómo volver a sostenerse, haciendo desaparecer a estos regímenes criminales y corruptos que nunca debieron haberse impuesto en la faz de la tierra. Y contra esa es la batalla cultural que debemos llevar a cabo todos y cada uno de los ciudadanos de México a Chile. Excelente, Ariel. Vamos a irnos a una pausa en Unidos en Diálogo. Al retornar hablaremos de algo muy importante, y es lo que usted mencionó al final de cuentas, lo que pasó con el cardenal Romero, lo que pasó con el Che Guevara, lo que pasó con los más cercanos colaboradores de Hugo Chávez en Venezuela, que los desaparecieron simplemente porque sirvieron en un inicio, pero después definitivamente eran un estorbo. ¿Y qué es lo que sucede en esos sistemas cuando van desapareciendo o cortándole la existencia a las personas cercanas y hacen otros círculos de poder? Eso sería bueno que usted nos lo describa para que entiendan los que están cercanos normalmente a ese tipo de personas, que al final de cuentas los primeros que corren riesgo de su propia existencia son los más cercanos al grupo de poder. Vamos a una pausa, a Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional a profundidad y de la problemática internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema de interés nacional relacionado con un aspecto internacional, un vecino nuestro, Nicaragua, y los otros países como Cuba, Venezuela, e incluso México y El Salvador y Estados Unidos, tienen que ver con la geopolítica en este momento en un estado crítico, político y con riesgo de perder la democracia en Honduras. Ariel, ¿qué pasa, por ejemplo, y usted lo ha conocido, con los más cercanos colaboradores de estos dictadores, como fue en Cuba, en Venezuela, en la misma Nicaragua y en otros países de corte socialista, autoritario y, por qué no decirlo, fascistas, y también pues formadores de castas políticas minoritarias que se adueñan de todo lo económico en esos países? Sí, interesante pregunta. Lo que pasa es que ellos son parte de camarillas conspirativas, ¿verdad? Y esto viene, veamos atrás, veamos la historia, veamos quién fue Carlos Marx, un hombre que nunca trabajó. Carlos Marx no conoció el sudor en la frente de un obrero, no conoció las horas de sol de un campesino. Sin embargo, ¿verdad?, se casó con una mujer de la nobleza, y sus hijas y sus hijos propició casarlos bien. Creo que el último hijo de Carlos Marx se casó con alguien de origen pobre y él no estuvo tan de acuerdo. Lo mismo pasa con los comandantes sandinistas, con los comandantes cubanos y con los venezolanos, ¿verdad? Ellos no han luchado por los pueblos, ellos han luchado por la superación personal de sus vidas, ¿verdad? Pero no desde un logro competitivo laboral, ¿verdad?, ni por méritos, sino por la implantación de buscar el poder y apropiarse ellos de lo que nunca tuvieron. Hay ricos que roban, pero cuando los pobres roban, ¿verdad?, en la política, se llevan hasta las sillas, se llevan los monitores, las computadoras, las hojas de papel, todo, ¿verdad? Eso pasó en 1990, cuando Ortega tuvo que entregar la presidencia. No había ni sillas siquiera. Entonces, ese mismo reflejo cultural existe en estos marxistas usurpadores
y atracadores del poder. Ellos se enriquecen, ¿verdad? Pero en esa confabulación política, como no hay valores morales apegados a sus conciencias, a sus cerebros, como no existe la auténtica meritocracia, como no existe la verdadera mística y como no existe ningún apostolado político, como debiera ser en la buena política, ellos son parte de una camarilla que autoconspira entre ellos mismos. Prueba de esto está en el propio Fidel Castro, cuando prácticamente manda al Che Guevara a la muerte, como cuando manda a la muerte a Camilo Cienfuegos y a todas las personas que no conspiraban contra él, pero que le hacían sombra. ¿Ve? Esto tiene mucho que ver con la política, porque no son políticos, son delincuentes políticos, criminales políticos. Entonces, por eso es que ellos fomentan el canibalismo. Y esto viene también de la URSS, de la extinta URSS. Las muertes de Nikita Khrushchev, de Stalin, todavía son un poco misteriosas. La muerte de Hugo Chávez es otro fenómeno de esas envidias. Fidel Castro tenía envidia de Fidel Castro, a pesar, de Hugo Chávez, a pesar de que ya había saqueado prácticamente gran parte del petróleo venezolano. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que Hugo Chávez venía generando un discurso a base de mecenazgo, ¿verdad? A base de la compra de conciencias de varios presidentes a quienes les daba petróleo, como que fuera el petróleo parte de su pecunio. Entonces, el mismo Fidel Castro se encarga de una muerte compleja todavía de Hugo Chávez. Quizás muchos no saben que el cadáver, los huesos de Hugo Chávez no son los que iban en el ataúd. En el ataúd iba un muñeco de cera. Entonces vemos cómo el fenómeno se da al interno de los partidos políticos de izquierda, socialistas, en el gobierno, y a lo interno de las relaciones internacionales entre ellos. Es decir, vemos cómo existen varias fases de esta canibalización, de esta barbarie en serie que ellos practican. Y vuelvo a repetirlo, como no existe moral, como no existe mística, ni apostolado político, ellos buscan cómo saciarse de dinero, cómo llenarse los bolsillos y cómo absorber y contener la mayor cuota de poder político, aún a costa de sus propios camaradas y compinches. Es interesante lo que acaba de decir Ariel, y en este sentido, por ejemplo, eso significa que Cuba fue como un conde Drácula para extraer la sangre negra de Cuba, de Venezuela, que es el petróleo. Y bueno, se maneja también la deuda que tiene Cuba con Argentina, después de que Perón y otros allegados a él le dieron una cantidad extraordinaria en préstamos y le mandaban vehículos, camiones y todas las cuestiones. No sé si fueron más de 1.200 billones de dólares que endeudaron y que nunca les regresó nada de ese dinero Fidel Castro a los argentinos. Bueno, no solamente Argentina. Fidel Castro orquestaba reuniones y simposios para no pagar la deuda externa de los países. Entiendo que en México la oposición política le puso frenos a la presidenta Sheinbaum para que no le diera un préstamo de 20.000 billones, algo así, a Cuba, hace algo menos de un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Fidel Castro jamás pagó un centavo a los préstamos, jamás honró ninguna deuda internacional. Entonces, ahí tenemos otro descalabro cerebral y otra deshonestidad, ¿verdad? No honraron las deudas que tenían con otros países. Sin embargo,
geopolíticamente el mundo ha sido demasiado generoso con estos dictadores. Al menos en Centroamérica, ya el Banco Centroamericano de Integración Económica ya le puso algunos peros a Dante Mose, el secretario general del BESIE, que le concedió una cantidad de préstamos a Ortega, ¿verdad? Y ahora él está en la lista negra de los que no pueden recibir más beneficios. Tiene que venir la justicia, tiene que darse, tiene que alcanzarse puntos de nivelación moral y ética y transparente para que esto vaya teniendo un fin, un punto final en el desgaste de estos pueblos. Entonces, no solamente Argentina, Nicaragua misma le va a quedar debiendo una gran deuda petrolera, y creo que también Honduras y El Salvador a Venezuela, ¿verdad? No sé, nadie sabe qué va a parar esa deuda, porque Chávez ha comprado conciencias presidenciales a base de darles concesiones petroleras, a base de entregar lo que le pertenecía al pueblo. Recordemos aquella frase de Hugo Chávez cuando andaba ya en la presidencia, que preguntaba que de quién era tal edificio y solo decía: confíquese, confíquese, confíquese. Este es un irrespeto brutal al derecho sagrado y humano de la propiedad privada. Así actúan los castrocomunistas. Pero no solamente eso, me encantaría decirle, y eso tiene que saberlo el pueblo hondureño: Fidel Castro es el ser más desastroso en la economía. Se inventó con una vaca europea que iba a producir 80 litros de leche al día y que iban a tener más quesos que Holanda y que Francia juntos. Un gran disparate. Sembró café a los alrededores de La Habana, siendo La Habana una capital con playa. O sea, estamos hablando de un hombre enfermo, de un hombre disparatado en la cabeza. Y yo no sé cómo todavía gran parte de la humanidad lo ve como el líder todavía, como el gran Mesías. ¿Mesías de qué? Del fracaso. Vemos a diario cómo ese pueblo hermano de Cuba se desangra en la miseria y en el hambre, mientras la cúpula posee todos los bienes y todos los gustos y exquisiteces de una casta económica. Entonces, yo creo que es importante, yo insisto mucho en que las universidades, en que los empresarios, los nuevos gobiernos que tengamos deben insistir en este sentido, ¿verdad? En saber qué significado tuvo, qué valió y qué inmoralmente mereció o merece ser juzgado regímenes como el de Cuba, que son los culpables que nos han implantado toda esta desgracia en América Latina. Ariel, pero no ha sido tan tarado Fidel Castro porque embelezó a Perón para que le diera esos préstamos millonarios. A los países como los nuestros, el mismo Nicaragua, Honduras y otros países europeos, le manda supuestos médicos en aviones charter, grandes cantidades de médicos para sacarles una gran cantidad de plata. O sea, no es tan bruto, al final de cuentas duerme a otros que no sé si es que son menos o más brutos que él. Bueno, ahí tocó un tema sensible que lamentablemente Naciones Unidas guarda silencio. Esos médicos que han mandado el gobierno cubano pertenecen a la nueva esclavitud del siglo XXI. ¿Cómo es posible que ellos reciban 200, 300 a 500 dólares cuando el estado en el que ellos están les paga alrededor de $2,000 por cada uno de ellos? Esa es una actitud aberrante y esclavizante, ¿verdad? Lo que pasa es que tanto Perón como Fidel Castro, ¿verdad?, vendieron ese discurso de una América Latina que se iba a reivindicar con la supuesta justicia social, con la supuesta llegada del socialismo a su pueblo. Pero ocurrió todo lo contrario. Y veamos a Argentina cómo la dejó Perón y los Kirchner, herederos de ellos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de que Fidel Castro es un disparate económico y es un desastre económico, no quiere decir de que no haya sido astuto.
Inteligente no fue porque la inteligencia no coincide con la maldad, pero sí fue un zorro de la astucia. Y enguatusó a muchísima gente. Les metió el cuento de la revolución y el cambio, pero eso nunca llegó. Por eso yo creo que nosotros y la humanidad entera está conociendo más de la democracia a partir de una realidad de dolor, de luto y de sangre, como es la revolución cubana, como es la revolución sandinista y la bolivariana. En este momento, Ariel, hay algunas aparentemente levantamientos en algunos batallones en Venezuela, la pelea interna que has mencionado y pues algunos discursos de María Corina en los cuales dice ya el día se acerca, ya el día se acerca, pero de eso lo tenemos ya más de 10, 5 o un año estarle escuchando a María Corina Machado que ya casi están cerca y no avanza. ¿Qué sucederá con eso en Venezuela, Ariel? Yo soy una persona, soy un político que creo en los diálogos, creo en el diálogo como herramienta cívica para dilucidar problemas y para buscar entendimientos entre sectores que no convergen en una misma idea. Sin embargo, yo creo que en Venezuela lo que ocurrió fue que fracasó la negociación y no el diálogo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que Nicolás Maduro logró imponer a Edmundo González en la presidencia, siendo una persona que venía de haber trabajado como embajador en varios gobiernos anteriormente, de ser una figura pasiva y de no permitir Maduro en las negociaciones que fuese María Corina la candidata. Fue una debilidad de las negociaciones, no del diálogo. Y yo creo que en eso tuvieron culpa los operadores políticos del Partido 20 Venezuela. Maduro hábilmente con sus asesores cubanos, porque ese es otro fenómeno. Aquí no manda Ortega, aquí no manda Maduro, aquí no manda Zelaya. Aquí el que manda es el G2 cubano. Un sistema represivo, ¿verdad? Un sistema obtuso, pero que a la vez es el que maneja los hilos de la política de los países del eje castrosocialista, que son a fin de cuentas los aliados y los que mantienen aún al día de hoy a Cuba. Hay algo de las economías nuestras que va para Cuba, tal vez no como antes, pero siempre lo sigo habiendo. Entonces eso pasa, es decir, son negociaciones que fracasaron, pero los diálogos como tal no son malos. Pasó en Nicaragua con la Contra. Ustedes los hondureños, el pueblo de Nicaragua les agradece que le dieron espacio a los hermanos de la Contra para enfrentar bélicamente a los sandinistas, ¿verdad? Pero cuando llegaron las negociaciones, lamentablemente la derecha, la Contra, no supo negociar y la parte más grande del pastel se la llevó Ortega. Yo creo que es bien compleja la situación, ¿verdad? Y por eso yo he sido alguien que ha estado en contra de que la sociedad civil como tal aspire a llegar a la política. ¿Por qué? Porque la política es para los políticos. Esa carga emocional que solamente los políticos saben manejar a la hora de situaciones difíciles es la que se necesita para enfrentar los difíciles retos que se le vienen a Honduras, a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, ¿verdad? Y no pensar en liderazgo de algodón, en liderazgos sutiles de paños tibios. Si la política la ejercieran los cantantes, Ricky Martin sería líder en Puerto Rico y Michael Jackson habría sido presidente de Estados Unidos varias veces, pero no es así. El político es para la política. Entonces, esas son las situaciones que enfrentamos y lamentablemente le faltó mayor capacidad negociadora al equipo de María Corina, a su partido 20 Venezuela, y por eso se ha estancado el proceso electoral. Ahora bien, todo el mundo sabe que descaradamente Maduro se robó las elecciones, pero como vuelvo a repetir, hubo un impasse en esas negociaciones.
Y lo que ellos debieron haber hecho era trancarles la puerta a Maduro y decirles que si no aceptaban un candidato de la oposición, se rompía el diálogo. Pero no sucedió eso, lamentablemente, y ya llevamos más de un año con más dictadura venezolana. Y en este caso, por ejemplo, que el funcionario norteamericano Marco Rubio públicamente dijo que no reconocía ya a Maduro como presidente más que un dirigente del Tren de Aragua. Es que eso es lo que ocurre. Marco Rubio tiene razón, ¿verdad? Y también recordemos que se renovó el contrato con la Chevron, pero eso fue como un ajedrez político para que China no metiera toda su garra, toda su pezuña en Venezuela. Eso tiene que ver, pero el cambio de la salida de Maduro está próximo. Marco Rubio es el secretario de Estado de Estados Unidos, la potencia más grande del mundo. Un hombre cuya gestión la ha reconocido como uno de los más eficientes del gabinete de gobierno del presidente Trump. Y todo esto está marcando una pauta. Recordemos que ya Rusia y Nicaragua hace menos de un mes firmaron un acuerdo de entendimiento de que si ocurría algo en Rusia, el carnicero de Rusia saldría pitado para Nicaragua. Y si pasaba algo a la inversa, ¿verdad?, los allegados a la familia Ortega saldrían para Rusia. Ellos están en su etapa final. Ellos saben que van para afuera. Van a irse con sus millones. Y algún día la justicia los va a alcanzar, porque lo que le han hecho al pueblo venezolano no tiene nombre, ni al pueblo cubano, ni al pueblo nicaragüense. Y Ariel, tendremos oportunidad de rescatar Nicaragua y usted jugará un papel importante en rescatar Nicaragua. Yo, al igual que muchos nicaragüenses, estamos dispuestos hasta dar la vida, si es necesario, por la libertad y la democracia en Nicaragua. Estamos trabajando por eso, organizando a la gente políticamente en nuestro partido OPA. Estamos pidiéndole a la gente que se integre a la política, que es importante, que es necesario que la gente dedique un poco del tiempo de su vida a la política. A fin de cuentas, si continúan estas dictaduras, vamos a seguir desangrándonos, a morir en el exilio, lejos de nuestras patrias. Y Honduras también tiene que propiciar en este contexto el mejor raciocinio, la mejor experiencia emocional para evitar a toda costa que el Partido Libre se robe las elecciones. Vea lo que le digo, no que se las gane, porque ya están robadas. Si ustedes, los hondureños, no hacen algo con mayor eficiencia y mayor eficacia. Bueno, definitivamente, Ariel. De tal manera, pues, que estamos en la disponibilidad política de asumir el reto de sacar a Ortega y de convertirnos en un nuevo gobierno democrático que propicie una auténtica transición, una auténtica reconstrucción del país y una auténtica democracia con respeto a la alternabilidad en el poder, con respeto a la disidencia, con respeto a los derechos humanos, con respeto a la propiedad privada. Todo eso que no existe en la Nicaragua actual. Bueno, cuando esté en el poder no se olvide de Honduras, del doctor Portillo y de Canal 51, Ariel. Vamos a estar en el poder para servir a nuestros pueblos, no para servirnos nosotros. Cuando la gente muchas gracias. Mensaje, sus palabras finales, porque llegamos al final, Ariel. Hacerlo, va a cambiarle el destino de nuestros pueblos. Sus palabras finales, Ariel, que ya llegamos al final. Bueno, desearle al pueblo de Honduras, al querido pueblo, el Empira, que no se dejen robar estas elecciones. Ya existen muchos murmullos ahí, muchas paredes que hablan de que ya está la invasión del G2 cubano vía Venezuela en Honduras. No se dejen amedrentar
por el uso del software para contar los votos. Tiene que pararse el pueblo hondureño. Felicito a los pastores evangélicos y católicos que acaban de dar una lectura de sabiduría política, ¿verdad? No partidaria, política, en beneficio del pueblo de Honduras. Ejemplos como ese deben seguir dándose para que Honduras no caiga en ese viciado y oscuro sistema socialista, capitalista para las élites, pero de miseria para los pobres, para el pueblo entero. Ariel, Honduras ha dado 2 ejemplos este año. El primero lo dio el 9 de marzo. En ninguna otra parte del mundo, después de que se retrasaran las urnas hasta las 9 de la noche del día de las elecciones primarias, los hondureños estuvieron no hasta las 9 de la noche esperando las urnas, sino que estuvieron a las 12 de la noche, 1 de la madrugada y hasta las 5 de la mañana, amaneciendo lunes, ejerciendo el sufragio, algo que en ninguna parte del mundo sucedió. Y el segundo hecho histórico y tampoco visto en otra parte del mundo es la unidad del pueblo cristiano en la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica a través de sus autoridades, algo nunca antes visto en la historia de Honduras ni en la historia mundial. Felicidades al pueblo hondureño y siga con esa lucha. Muchas gracias, Ariel, un placer, recordándole que para nosotros Unidos en Diálogo significa que aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro mucho mejor y próspero para todos y cada uno de nosotros, los hondureños y también nuestros hermanos nicaragüenses. Hasta el próximo programa Unidos en Diálogo.